Bienvenidos a esta actividad que hemos organizado tres amigas, viejas conocidas de larga data, y surgió como una iniciativa que teníamos para qué podíamos hacer en el mes de la mujer, cómo podíamos aportar a una conversación que fuera diferente y decidimos hablar de las red flags en el marco de esas relaciones potencialmente mortales, porque consideramos sin duda que las mujeres, bueno, y también los hombres, tenemos que aprender a detectar aquellas señales que pueden inducir que podríamos estar en riesgo de algún tipo de violencia. ¿Y quiénes son esas amigas con las que vamos a conversar? Está Ángela María Caicedo. Ella es comunicadora social y abogada y nos va a dar una perspectiva desde los temas jurídicos. Y está Ana Cristina Mayarino. Ella es psicóloga y también nos encontramos en la vida en temas periodísticos hace muchos años, pero digamos que su profesión es psicóloga y ha trabajado mucho el tema de las relaciones de pareja. Y bueno, mi nombre es Rosa María Gudelo, soy comunicadora social y este tema del empoderamiento femenino y de la violencia de género me impacta siempre mucho y digamos que soy una mujer que cree como en el poder mismo de las mujeres. Y pues todos estamos en casa, son las 7:30 de la noche, esto después lo vamos a retransmitir, por lo tanto posiblemente oigamos ladridos y cositas de esas, pero bueno, esta es una conversación que posiblemente tenga algún tipo de alteraciones de ese estilo. En el transcurso de la actividad nos van a acompañar dos personas muy interesantes que son María Fernanda Penilla y nos va a acompañar Valeria Valencia, personas con quienes podemos hablar de red flags de diferentes puntos de vista. Y también nos va a acompañar otra amiga que se llama Carmen Andrea Rengifo, que es comunicadora social y ella trabaja mucho el tema de sanación a través de la lectura. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empecemos por definir qué es esto de las red flags. Claro que sí, Rosita. Bueno, a todas bienvenidas. Angelita, para mí es un placer estar en este conversatorio y bueno, empezar por la definición es muy importante porque el término red flags se popularizó en las redes sociales, ahí es donde se hizo viral este término y habla de las señales de peligro, esas señales de alerta que no podemos descuidar en una relación de pareja. Y es que en la relación de pareja pueden variar estas banderas rojas, por así decirlo, en intensidad, en severidad, y es muy importante que empecemos a tomar nota cuáles son esas banderas rojas, en qué debemos tener cuidado en el momento de entrar en una relación. Entonces hay unas señales de alarma muy importantes. Por ejemplo, el control excesivo. Lo hablábamos ahora hace ratico que estábamos nosotras reunidas y decíamos es que muchas personas quieren tener el control absoluto sobre la otra persona, qué hace, a dónde va, todo alrededor de esa persona es un control absoluto y obviamente pues hay grados muy severos donde la otra persona no puede hacer absolutamente nada. Ese control excesivo generalmente también se da bajo unos términos de unos celos obsesivos. Mucha gente muy celosa es una gente que es muy controladora generalmente y esto empieza a hacer que esta persona pues digamos tenga que aislarse incluso del mundo porque los celos llevan a eso, ¿no? Al aislamiento de esa persona. También tenemos el comportamiento manipulador. Hay muchas personas que realmente son muy manipuladoras, chantajistas en sus relaciones y que generalmente siempre están intentando hacer sentir culpable a la otra persona de todo lo que hacen. Es que si tú no me hubieras dicho esto, si no hubieras hecho aquello, si tú me hicieras caso, si no me hicieras enojar.
y terminan echándole la culpa de todo lo que hacen a la otra persona. Y eso es muy importante tener en cuenta ese comportamiento. Algo que debemos tener mucho cuidado en las relaciones de pareja es a que no nos podamos comunicar. La falta de comunicación, la falta de no poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos gusta, eso nos encierra en un proceso de aislamiento prácticamente con nuestra pareja y hace que realmente no podamos ponernos de acuerdo y llegar al término muy importante, que ya lo veremos más adelante, que es el término de saber comunicarse, de saber dialogar y saber llegar adecuadamente a esos acuerdos. También todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de violencia. La violencia comienza no solamente con un golpe, comienza con una azotada de puerta, comienza con un insulto, la violencia puede ser psicológica, puede ser emocional, puede ser verbal o puede ser violencia física. Entonces hay diferentes escalas de violencia, pero lo más importante es entender que esto se puede escalonar. La violencia puede crecer y esa espiral de violencia, como yo le llamo, generalmente es ascendente, no descendente. ¿Por qué? Porque no paramos las situaciones a tiempo, porque no estamos pendientes de estas banderas rojas. Igualmente, a veces se dan entre las parejas una situación de poder. ¿Quién manda a quién? Entonces, ese poder es imponer realmente mi voluntad por encima de la otra persona y ese juego de poderes a que no me dejo dominar, a que te domino, termina también siendo una bandera roja que debemos evitar y del cual también tenemos que tener esas señales de alerta. Al igual que todo lo que tiene que ver con que no contemos con un apoyo emocional o una falta de apoyo, que no podamos contar con un núcleo importante que nos escuche, que podamos estar, digamos, en contacto con personas que nos puedan orientar, saber si tenemos estas banderas rojas, qué tenemos que hacer. Y hoy lo vamos a descubrir en este conversatorio porque vamos a tener precisamente esa mirada psicológica y esa mirada jurídica. Y algo que es una alerta muy importante, una bandera roja totalmente, es el consumo de drogas o alcohol. Cualquier consumo va a poner a la pareja en cuestión de vulnerabilidad, porque una persona bajo los efectos de las drogas y el alcohol no tiene control de sus impulsos y de sus emociones. Así que empezamos a ver que hay muchas banderas rojas, estas son, digamos, las más significativas, pero podemos ir a lo largo del conversatorio agregando más banderas rojas con los testimonios que tenemos el día de hoy. 7 banderas rojas que nos acabas de dar, que a mí la primera pregunta que me surgiría es cómo diferenciar cuándo es un conflicto normal, ¿sí? De la relación de pareja y cuándo realmente hay una red flag. Mira que esa pregunta es muy importante porque es que los conflictos son inherentes a las relaciones de pareja y a las relaciones interpersonales. Les pongo un ejemplo. ¿Quién no peleó con el hermano? ¿Quién no peleó con el papá y la mamá? ¿Quién no peleó con un amigo? O sea, es que estamos en las relaciones y tenemos conflictos. El conflicto, digamos, no es el problema. El problema es cómo enfrentamos el conflicto. Eso, ahí está el swing del asunto. Hay que aprender a gestionar el conflicto, hay que aprender a trabajarlo, hay que aprender a ver cómo lo llevamos a buen término, porque cuando el conflicto se nos sale de las manos, no sabemos llegar a acuerdos, no podemos dialogar al respecto, empezamos a caer en un círculo de pelea, problemas, reconciliación, que sale siendo un círculo muy, muy, muy peligroso. Por lo tanto, tenemos que entender que el desacuerdo es necesario. O sea, ¿cómo vamos a estar con la pareja al 100% de acuerdo en lo que pensamos, en lo que sentimos, en el modo de ver la vida, en cómo estamos, digamos, viendo la cosmovisión cada uno? Es diferente. Tenemos que partir del punto de que somos distintos, pensamos diferentes, pero tenemos derecho a pensar distinto. Y tenemos que también validar el pensamiento diferente del otro, que es muy importante. Y aquí es muy importante entender que la palabra clave se llama acuerdo. ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos? ¿Cómo vamos a gestionar la situación? ¿Para qué? Para que no se nos desborde. Ahí sería el peligro.
Ahí me está pidiendo la palabra Ángela, pero le voy a hacer una pregunta. Y es, ok, todos tenemos, el desacuerdo es necesario, pero cuando estamos en ese límite del conflicto, el desacuerdo, lo normal y lo legal, en el término de las red flags. Bueno, para iniciar, los abogados tenemos un chiste que decimos que cuando en un matrimonio o en una unión marital no hay conflictos porque uno de los dos ya tiene un muy buen abogado de familia para divorciarse. O sea que el que diga que cuando uno ve esos matrimonios tan extremadamente perfectos o esas relaciones es porque pues definitivamente el problema puede incluso ser superior porque la doctora Mayarino me puede decir, pero también el hielo que a veces hay entre las relaciones es un tipo de violencia incluso más peligroso porque dicen que cuando una persona ignora a la otra, eso es como si le atravesara un cuchillo, porque es como decirle tú no vales, tú no existes, y es un tipo Sí. de violencia que se nos vuelve común. Las mujeres somos expertas en decir, ahora la dejo de hablar una semana. O sea, se nos vuelve incluso algo cultural. Y desde el punto de vista jurídico, tenemos cuatro ramas que abordan, como decir, esas red flags, que es esa violencia física, pues que es la más común de todas porque pues los golpes o las agresiones dejan lesiones, incluso unas más severas que otras. La violencia psicológica o emocional, que yo considero que esa es de las más tenaces porque lo que no se puede medir, a veces decir, mire, es que él me humilla, es que él todos los días me dice que yo soy bruta, no sé qué, ese tipo de violencia tan difícil, digamos, a nivel probatorio, deja a la mujer en un estado como de indefensión, porque incluso a veces le hacen dudar de su criterio. Yo tuve un caso de una señora que se montaba al carro y no, ella decía que se le olvidaba manejar si lo tenía al lado. O sea, ¿cómo sería lo que él representaba en su vida que la señora se bloqueaba? Sola manejaba perfecto y él se le sentaba al lado y después viene la violencia sexual, que esa, digamos, también es común, pero Ujú. incluso yo pienso que lo que ahorita discutíamos nosotras tres era el tema de que la violencia sexual, yo pienso más agresiva, es cuando es de pronto la pareja, el esposo, el amigo o el novio el que hace ese tipo de violencia, porque tú lo conoces. Por ejemplo, el caso que ahorita nos abordaba Ana Cristina de la señora, que me parece válido en este punto compartirlo porque es muy grave. O sea, a uno lo crían con como con el chip de que hay ciertas cosas que en el matrimonio o en la unión marital debemos permitir. Entonces, pues me gustaría Ujú. que compartieras un poquito de eso antes de yo avanzar con la última parte jurídica. Claro que sí, Angelita, es un caso de una paciente de unos 60 años, es decir, para que no vean que es una persona pues demasiada edad, realmente de, pues contemporánea, al menos conmigo, tú estás más joven, Angelita. Entonces, esta persona, digamos, ella se casó con unas convicciones religiosas, morales, que impuso su tía sobre su vida y ella se casó virgen. Y ella llegó muy asustada a la noche de bodas porque no tenía ni idea qué iba a pasar y el novio había sido un dandy, es decir, caballero, todo el noviazgo, una excelente persona, maravilloso ser humano, ella se casó totalmente enamorada y lo que pasó en la noche de bodas ella no podía creerlo y es que ella se puso tan nerviosa que no quiso tener relaciones y él literalmente la violó, pero la violó con una fuerza desmedida, le pegó, la reventó, la penetró bruscamente, la violó, o sea, la ultrajó. Fuera de eso, le decía groserías y le decía, pues, palabras soeces. Y así duró 3 días echándole la culpa que por culpa de ella, por no haber colaborado y no haber cumplido su deber conyugal, él se había puesto de esa manera. Cosa que ella nunca denunció, cumplieron 40 años de casados y después me busca porque ella nunca había podido disfrutar de su vida sexual, pero es que digamos cómo empezó su vida sexual, que fue a través de un evento traumático, de una violación y de una violencia sexual, Angelita, como lo estás explicando. Por ejemplo, en este caso puntual que acaba de decir Anita, pues ella, si tuvo un caballero, ella no tenía ni idea lo que le esperaba, porque es que las red flags, uno debería verlas antes de, pero eso no significa que si usted ya está en un matrimonio o en una unión marital y empieza a ver una serie de banderas que le dicen a uno, aquí estoy en peligro, hay que tomar acción. Entonces, el último aspecto que es, por ejemplo, la violencia económica o patrimonial que regula la ley
Eh, a mí me parece un caso que me llegó a mí, una joven de 35 años, ella tenía pues un patrimonio porque su mamá se lo había dejado, la mamá nunca estuvo pendiente de ella y resulta que yo le decía, ¿nos tomamos un café? No, no quiero. Terminábamos clase y tenía que salir corriendo y yo decía, ve, debe ser que tiene afán. Y después cuando empiezo a indagar, esta persona, el esposo le maneja el dinero. Entonces él decide si compra champú, si no compra champú. Él anda en su BMW, ella anda en el mío. No se puede varar el mío porque le da el dinero justo. O sea, el día que el mío se vare, se tiene que ir a pie. Entonces uno mira eso y estamos hablando de que no es un perfil de una persona que esté desescolarizada, que no conozca, digamos, sus derechos o incluso una persona que uno diga no tiene el dinero, sí lo tiene. El problema es que es tanta el sometimiento que no puede usarlo. Y también me llegó otro caso de una señora mayor que ella hereda, es única hija, y cuando ve que el esposo sale y vende todo lo que tenían en el matrimonio, y dice, no, ahorita vamos a vivir en lo que usted heredó. O sea que él tomó la decisión de qué iba a hacer con esa herencia que no tiene derecho y ella nunca va a poder, será el día que se muera que lo disfrute el hijo porque no va a poder disfrutar porque el esposo decidió. Entonces, estamos viendo que las banderas rojas internacionalmente conocidas con nuestro ordenamiento jurídico, digamos, manejan las mismas, como la misma estructura, por decirlo. Y digamos que el desafío que nosotros tenemos, Rosita, es que esa ley 1257 del 2008, que fue el resultado de esos movimientos femeninos para que se garantizara una vida sin violencia, existe y muy linda. El problema es que el desafío de estos últimos 16 años es que colocarla por obra ha sido Mm. difícil. Y no porque no hayan instituciones, sino porque no haya, digamos, una red de apoyo, porque de hecho una mujer violentada llega a la EPS y ellos tienen que dar a las autoridades cuentas de lo que está pasando. No es eso. Es incluso lo que hablábamos, es a veces el desconocimiento del funcionario público, que usted llega y le dice, ¿usted está segura que lo quiere meter a la cárcel? ¿Su esposo le sirve en la cárcel? Y llega la señora toda reventada, violentada, entonces aparte de que sacó valor para llegar allá a decir su intimidad, a decir, mire, estoy viviendo esto, le colocan una culpa gigantesca encima porque le están preguntando si ella es consciente de que lo puede meter a la cárcel. O sea, Yo ahí tendría una inquietud. Estamos ya, digamos que nos hemos puesto en una posición en que la red flag ya es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Pero nosotros podemos estar, porque ahora Ana Cristina lo planteaba, en una espiral que empieza en cosas muy pequeñas y que no le ponemos freno. Uno se puede empoderar o cómo nos empoderamos para promover una relación saludable, habiendo detectado esa banderita cuando es una banderita Ujú. chiquita. Mira, Rosa, que tienes y dijiste algo muy importante. Esto va creciendo como bolita de nieve. Haz de cuenta, puede empezar pequeñito, pequeñito, ir creciendo y volverse algo que no se puede manejar realmente. Promover relaciones saludables sí es posible. El problema es que nosotros muchas veces no nos educan para vivir en pareja. Cuando uno ha visto que en la universidad le den relaciones de pareja uno, 2 y 3, por ejemplo, o sexualidad uno, 2 y 3, es decir, no nos educan para eso como no nos educan para ser padres. Entonces, aprender a promover esas relaciones saludables también va a depender mucho de la cultura, del aprendizaje, del círculo donde crecimos, de todos los que son nuestros patrones familiares que ahorita ahondamos en este tema. Pero entonces vamos a ver cómo se pueden promover esas relaciones saludables desde la entrada, minimizando las banderas rojas, pero es decir, cuando las detectemos, pongámosle coto, digamos, no, espérate, esto no está bien, esto no lo podemos permitir, esto no lo podemos seguir haciendo, porque como decía Angelita, muchas veces lo que no queremos es el conflicto y metemos la basura debajo de la alfombra. Y meter la basura debajo de la alfombra no es bueno. Aquellas parejas que nunca tienen conflicto, a veces pueden ser por este problema de que te voy a castigar con ese hielo, ¿sí? Es como ese castigo, pero también es, no, no peleemos, evitemos el conflicto, pero es que el conflicto es una oportunidad de cambio.
Entonces, ¿desde dónde lo podemos hacer? Primero, desde el diálogo, desde una sana comunicación, de cómo asertivamente podemos dialogar acerca de esas diferencias. Pero es que, ¿qué es dialogar? ¿Qué es comunicarse? Miren, nosotros no nos sabemos comunicar. Uno ofende, uno usa la ironía, la crítica, el juzgamiento y todas estas actitudes lo que hacen es romper la comunicación, no lo facilita. Entonces, a veces lo que tenemos es una persona en un extremo, la otra en la otra, como si fuera un ring de boxeo, y pónganse los guantes. Entonces, usted me pega una vez y yo le pego dos. Es si usted me dijo A, yo digo A. Y eso no es comunicación. Cada vez que entramos en ese ring de boxeo, como yo digo yo, nos ponemos los guantes, estamos rompiendo la comunicación. Entonces, la comunicación es la hoja de ruta en una relación de pareja. Una pareja que no se comunica es una pareja que va a tender a estrellarse, a fracasar. Hagan de cuenta que es la hoja de ruta de un marinero. ¿Cómo hace para guiar ese barco a un buen destino? Lo mismo sucede con las relaciones, pero aprender a comunicarse es un desafío y es un desafío del ser humano, porque la comunicación viene cargada de emociones. Y súmale a eso que tenemos una comunicación no verbal, que es el 80% de la comunicación, y que tenemos diferentes tonos, volúmenes de voz, y eso empieza a hacer que la comunicación se empiece a entorpecer. Entonces, como número uno, vamos a aprender a comunicarnos asertivamente. También es muy importante revisar mis actitudes. ¿Cómo y qué actitud tengo frente a mi pareja? ¿Qué trato tengo cordial o no cordial con él o con ella, en este caso, permanentemente? Es decir, ¿cómo trato a mi pareja? ¿Ese trato amoroso permanece a lo largo del día o solamente trato amorosamente a mi pareja cuando quiero sexo? Porque hay parejas que no se voltean a mirar, pero cuando quieren sexo, entonces son los más amorosos y ahí sí te quiero, te amo, te adoro, pero porque quiero sexo. Ojo, que para tener unas buenas noches hay que tener unos buenos días. Entonces ese trato amoroso tiene que ser permanente. Y digamos, ha sido la manera en que uno debe tratarse. Y algo que vemos mucho en las relaciones de pareja, yo como terapeuta de pareja lo veo mucho, es que a la persona que peor tratamos en la vida muchas veces es la persona que tenemos al lado. Sí, Porque trátalo con todo bien el y no mundo, necesitarás nunca un abogado. Ángela me está pidiendo la palabra. claro que sí, claro. Dale. Yo pienso que el tema de la comunicación es vital en cualquier relación humana, eso es real, pero yo pienso que las mujeres debemos tener unos ojotes así de grandes ante lo más mínimo. Y yo creo que Rosita, el ejemplo que nos colocaba cuando estábamos creando este webinar, si tú sales a comer en una cita y él pide por ti una ensalada, ni siquiera te dejó ver la hamburguesa doble carne, pues, él necesita una flaquita, Sí, te está diciendo es que no me gusta que seas gordo o que te vayas a engordar, entonces, o si por ejemplo tú eres crespa, porque hasta en esos detalles tan pequeñitos, y él te dice, no, por favor, alízate. He conocido gente que le dice, es que a mí me gustan las mujeres rubias. Entonces, a la brava se tienen que, claro. o sea, encajar en ese esquema que le gusta. Entonces, si yo digo que la observación es la más importante, obviamente después de la comunicación, porque yo una vez escuché a un sacerdote que decía, no se case enamorado. Y yo decía, entonces uno cómo hace para llegar al altar si uno tiene que llegar, pero así, pues, enseguecido, en la nube del amor. Entonces yo decía, cómo así que no se casen enamorados? ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos esa venda, entonces el empujoncito, el gritico, la ironía, la palabra Todo fea, eso. no la veo. Lo minimizamos. Y Ajá, me dan pie, ya veo conectada a María Fernanda Penilla. María Fernanda, estás ahí activa tu micrófono, ¿sí? Es una mujer que admiro muchísimo porque ha frenteado el tema, ¿sí? Y nos ha dado lecciones a todas las mujeres desde contar abiertamente su historia para, para abrir trocha de enseñarnos cómo prevenir. Entonces, ¿cuáles fueron esos momentos o esos factores claves que te ayudaron a reconocer que estabas en una situación de violencia y a tomar esa decisión para buscar un cambio? Y muchas gracias por estar aquí.
Muy buenas noches para todos y todas. Gracias por esta invitación. Las he escuchado atentamente, por supuesto, con muchas ganas de intervenir, pero respeto el espacio que obviamente es de ustedes para las personas que nos están escuchando. Mire, yo pienso que ahí ustedes, el tema central es hablar de las banderas rojas, ¿sí? Esas red flags que se nos presentan desde el primer día. Para los que no me conocen, pues que seguramente una mayoría o todos, yo soy sobreviviente de la violencia basada en género. Yo estuve a puerta de la muerte en manos de mi pareja en esa época. Y yo hoy con retrospectiva, viéndolo ya hoy en la calma, habiendo pasado y habiendo, voy a poner entre comillas, capitalizado todos esos episodios, yo tuve una bandera roja desde el primer día, desde el día uno que salí con él. Recuerdo que íbamos, mire, cosas que como ustedes decían ahorita lo minimizamos, yo lo llamo más bien lo normalizamos, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con el cura, la etapa de enamoramiento nos enseguece, ¿sí? Y el enamoramiento, pues todo lo que uno no puede manejar, ¿no? Eso sí lo sabrá ya médicamente y científicamente el tema de las endorfinas y demás, pues que nos enseguece y nos hace normalizar conductas que no son normales. Recuerdo que nuestra primera salida, por ejemplo, fue, íbamos en un carro, apuchaditos, como decimos aquí en Cali, Valle del Cauca, porque íbamos para el estadio. Primera salida con mi familia, pero íbamos todos en un solo carro porque los otros tenían pico y placa. Y él al oído me dice, a ti se te nota que tienes rabia con los hombres. Y era la primera vez que teníamos una interacción personal. Habíamos chateado, sí, pero ese comentario era para el hecho, ¿qué le pasa? O sea, chao, o sea, ¿cómo me va a adjetivar, cómo me va a calificar si no me conoce? Pero yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Lo vi como un chiste, ¿sí? Hoy digo, gravísimo. A la semana, a la salida siguiente, me acuerdo que me dejó en mi portería, el buzón de mi casa, me dejó un esmalte azul. Y me dijo, me encantaría verte con estas uñas de este color. Y yo, ay, tan bello, como estará enamorado que quiere verme con las uñas azules. Y así, y después fue, quiero una foto, quiero verte con una falda así, y luego quiero que te pongas el pelo de este color, y me fue armando esa imagen y semejanza a su gusto, ¿sí? Tuve todas las banderas rojas, todas las tuve, pero las disfracé de enamoramiento, las disfracé de cómo está enamorado de mí, que quiere verme así, y le di gusto. Y hay algo que ustedes dijeron ahora también, y es que yo creo, bueno, voy a ser un poco, yo a veces soy exagerada, pero estoy convencida que uno pasa esas cosas, las deja pasar, las permite, porque no tiene el amor propio bajito. Yo pienso que la base y lo que genera la permanencia en una relación violenta, así sea violencia chiquita, es la falta de amor propio. Yo no lo sabía en su momento, yo soy una mujer de un carácter muy fuerte, soy una mujer que puede llamarse una mujer exitosa, es decir, que me va bien en todos los aspectos de la vida, académica, profesionalmente, económicamente, soy una mujer que me va muy bien, gracias a todo en la vida, y así todo tiene amor propio bajito, y yo no sabía. Y por eso permití que un hombre viniera a apabullar mi amor propio, a apabullar mi ser, hasta que ya creció la violencia física. Ustedes le hablaban ahorita que era una violencia psíquica, yo le hablo que es como una bola de nieve, que empieza con los detalles imperceptibles, pequeñitos, y va subiendo de tono hasta que llega a la física y puede terminar lastimosamente en un feminicidio. Yo soy sobreviviente porque Dios quiso, la Virgen, todo lo que yo creo, quisieron que yo estuviera aquí trabajando en esto con mujeres víctimas de violencia basada en género, pero las señales están desde el primer día. Eso sí, olvídense que la violencia no empieza con un golpe. Ningún hombre, o sea, yo me dejo llamar María Fernanda Penilla, ningún hombre te pega el día que te conoce, ¿sí? Ningún hombre te insulta el día que te conoce, ningún hombre te grita, porque primero son príncipes, ¿sí? Son el hombre soñado. Además que Ana Cristina, pues, que ahorita veía con su profesión, ella sabrá obviamente muchísimo más que yo de eso, por supuesto, yo soy abogada, pero con ocasión de lo que me sucedió he leído tanto sobre el tema, que normalmente los hombres violentos son hombres con unas psicopatías eh, que, que, que no cambian, es decir, tienen unos patrones y entre esos patrones están ser encantadores, Que ¿sí? hemos Son oído,
buenos amantes, buenos paseos, los más chéveres del mundo, encantadores, te llevan al cielo en todos los sentidos, son los más complacientes, pero cuando, como digo yo, se le entra el Chucky, te puede matar, o sea, se vuelven otros, o sea, es una No, cosa increíble, la psicopatía es una cosa seria. es, bueno, muy claro las señales, el tema de que va en ascenso, bola de nieve. Yo le terminé a un novio porque me dijo que yo era simple y desabrida. Afortunadamente le terminé a tiempo y se demoró como 5 meses en decirme eso, pero también fue en ascenso. Y yo dije, vamos, esto va a terminar mal. Pero cuando uno entra y no se da cuenta, salirse es difícil, ¿sí? Entonces, parte de ese proceso, en tu experiencia, de salir de una relación abusiva y de reconstruir la vida, ¿cuáles fueron esas estrategias? O sea, ¿cómo lograste salirte? ¿Ya? A ver, tenemos hombres conectados, porque yo Sí, creo eso que veo. esto es, ahora estamos desde una visión de mujeres, pero yo creo que esto también le funciona a los hombres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es esto de cómo lograste salir? ¿Cómo diste ese paso? ¿Cómo fue ese proceso? Ya vimos el de entrada, ¿cómo es el Sí. de salida? Digamos que yo tuve dos momentos. Un momento en el que durante la relación, después de porque la agresión física fueron tres, la psicológica fue todo el tiempo, desde el día uno, como les acabo de contar, hasta el último día. Todo el tiempo fui víctima de violencia psicológica, que estoy de acuerdo con lo que decía ahorita Ángela María, y es que la violencia psicológica es la más fuerte, porque la física se desaparece, la herida desaparece, el morado, los huesos, sí, eso pasa, pero la psicológica es la más difícil de superar. Mi episodio fue hace 7 años y a mí todavía me pasan pensamientos sin buscarlos, donde recuerdo cuando me decía, es que ya estás vieja y te queda muy poquito tiempo de belleza, por ejemplo, eso me pasa cada rato. Sí, hay frases que me pasan a cada rato porque la psicológica es la que más te talla y te tiene allí. Yo tuve dos momentos, tuve uno donde yo dije, Dios, yo ¿qué estoy haciendo aquí? No entiendo por qué permanezco aquí. El problema tiene que ser mío porque en condiciones normales yo hace rato de haber dicho, adiós, o sea, yo he echado a hombres por cosas más chiquitas, por los detalles más bobos del mundo, por escribir mala ortografía, por tener la uña sucia, o sea, he sacado a hombres por bobadas. Y a este que me trata mal, que me pegó una vez, que me humilla, porque estoy aquí. Entonces busqué ayuda profesional. ¿Sí? En mi imaginario estaba que las personas que iban del psicólogo eran personas que estaban mal, locas, ¿sí? Y ese fue uno de los primeros imaginarios que se me acabó, o sea, ese imaginario colectivo súper errado. Y yo dije, no, yo tengo que ser responsable conmigo misma y tengo que buscar ayuda profesional para ver qué me está pasando. Esto no es normal. Esta no es la María Fernanda de toda la vida. María Ayuda, Fernanda. busqué ayuda psicológica, estuve varios, unos 2, 3 meses, y en esa conversación definitivamente tenía claro que la relación no podía seguir, yo estaba mal permitiéndolo, pero que tampoco era capaz de irme. Sí, por lo menos empecé por reconocer esas tres cosas. Hasta que en ese proceso vino la tercera agresión, que fue la donde estuve muy cerca de la muerte, y cuando yo siento que ya me estoy yendo, que me estoy muriendo, pero que finalmente sobrevivo, digo, no, ya la decisión la tengo que tomar hoy y tiene que ser radical, ¿sí? Y radical fue que nunca más, pues llegué a mi ciudad, y después eso fue en Pasto, llegué a Cali, llegué derechito a la fiscalía a poner la denuncia, y ya, hasta allí. Pero como te digo, tuvo dos momentos, el de la ayuda, el acompañamiento profesional, porque uno solo no Ujú. puede, a menos que actúes de la primera bandera roja, ¿sí? Si desde la primera señal tú te vas, perfecto, y el mensaje siempre es eso, actúe desde el principio, pero como yo dejé pasar meses, que fue creciendo, yo busqué la ayuda profesional y luego ya pues me tocó ya decir, o sigo aquí, porque si sigo aquí me mata, o me voy y decidirme y aquí estoy. Eso de no puedes solo es fundamental. Y ahí entra como la red de apoyo. A veces uno percibe que a una amiga, a alguien le puede estar pasando, ¿cierto? Y no es capaz
capaz de construir una red de apoyar, porque a veces la persona no se deja apoyar, pero uno tampoco sabe qué hacerlo. Entonces, en ese no se puede solo. ¿Cómo puede funcionar esta red en los diferentes momentos, durante y post? Ujú. Ángela María tiene la mano levantada. No sé si te contesto mi opinión al Eh, respecto. Pregunta iba también encaminada para la doctora María Fernanda, era, eh, todos decimos que tenemos una red de apoyo, ¿cierto? Ella tomó el tema, tomó ayuda psicológica, pero yo he visto también de clientes que me llegan y, por ejemplo, la red de apoyo, que es la mamá, el papá, la prima, las amigas, le dicen, en todo matrimonio hay problemas. Entonces, esa persona queda más sola que si, o sea, por eso a veces se callan y no piden más ayuda. Entonces, yo quisiera saber qué papel cumplió en la vida la doctora María Fernanda, su red de apoyo, si la tuvo o si solamente con la ayuda psicológica logró tomar la decisión de decir, me voy de aquí, me voy para la fiscalía. ¿Cómo funcionó eso en la vida suya? Vean, hay varias cosas. Uno, yo tengo un lema eh, después de todo lo que me ha pasado, pues después de lo que me pasó, yo trabajo como víctima basadas de la violencia basada en género. Tengo un lema y es que el silencio es el mayor cómplice de los agresores. Y eso lo aprendí a la fuerza. Todas las cosas que aprendí las aprendí A a la la fuerza. fuerza, definitivamente. Y yo creo que lo más importante es hablar. Y lo que para mí es hablar es lo que usted denomina perfectamente, porque es el término técnico, una red de apoyo. Ujú. ¿Con quién? Con quien quiera, pero hable con su mamá, con su hermana, con su amiga, con su prima, con la autoridad, con un profesional, un psicólogo, qué sé yo, hablar. A veces el no hablar hace que uno no caiga en la cuenta de determinadas situaciones. A veces solamente al hablar uno se autoescucha. A mí me pasa, pues hoy en día ya soy más consciente que a veces cuando hablo me escucho y digo, Dios, a veces uno habla por hablar como una máquina, pero cuando uno es consciente del diálogo que está teniendo, cuando uno es consciente de lo que está contando, puede uno hasta darse cuenta de lo absurdo de lo que está hablando y uno se da cuenta que tiene que tomar decisiones. En el tema de poner la denuncia, digamos que eso es una opción, eh, no es una obligación. Yo sí invito siempre a denunciar y la invitación que hago a denunciar no es tanto por la efectividad o la eficiencia de las autoridades judiciales, porque si fuera por eso, entonces diría no lo hagan, pero también soy consciente que si uno no pone la denuncia, la cifra no es real. Las cifras que salen en los medios, las cifras que nos dan las autoridades no son cifras reales, son subestimadas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de mujeres no denuncian. Por lo tanto, las cifras la única cifra que es inocultable es la de feminicidios. Las muertes no se pueden ocultar. Pero las cifras de violencia basada en género, las mujeres violentadas, las mujeres abusadas, las niñas, esa cifra es irreal. Es mísera, así chiquitica frente a la realidad. Cuando usted denuncia, independiente del resultado, suma la cifra. Y cuando suma la cifra, obliga a las autoridades a tomar decisiones, a actuar. Entre ellas, si ustedes lo hablaban ahorita, la sensibilización, el enfoque de género, el enfoque diferencial en los servidores públicos de la ruta de atención. ¿Sí? A mí me pasó. Cuando yo fui a la fiscalía, yo venía golpeada, me había ahorcado, yo venía, no podía casi ni hablar del dolor, yo venía moreteada, pero así todo llegué derecho de pasto a la fiscalía a poner la denuncia y el funcionario, y eso que a mí me recibieron anunciada, ¿no? Tuve la ventaja que en ese momento tenía un cargo público, conocida, entonces hablaron que la doctora Penilla venía, que fue en un cuartico secreto, sí, o sea, no fue una cosa, digamos, no tuve que padecer lo que padece todo el mundo cuando va a la fiscalía a poner una denuncia. A mí me llevaron por el sector de los privilegiados a una salita y que espere aquí, tintico, ¿sí? Y cuando vino el funcionario a atenderme, me preguntó, ¿es la primera vez que la agrede? Y yo le dije, no, es la tercera. Y me regañó. Me dijo, ¿y usted por qué apenas viene ahora? O sea, desde ahí yo dije, Dios, ¿por qué me está regañando? O sea, no entendí. Y cuando regresé, cuando después me llamaron a ampliar la denuncia, que es un absurdo que una mujer violentada la llamen a ampliar la denuncia, eso es revictimizar a la víctima,
el secretario del fiscal me dijo, ¿usted es consciente que es su palabra contra la de él? O sea, esto es, obviamente yo por lo que hizo el de la fiscalía y por lo que hizo el secretario no voy a juzgar a todos los de la ruta, pero sí nos deja el mensaje de que definitivamente sí hay, como ustedes lo decían ahorita, para no desestimular y no revictimizar a las mujeres, hay que seguir trabajando en el enfoque diferencial, el enfoque de género, esa sensibilidad que tiene que tener quien recibe una denuncia, sea en la policía, sea en la fiscalía, sea en medicina legal, sea la comisaría de familia, dependiendo de donde se activa la ruta de atención a la mujer violentada, tiene que haber una sensibilidad de entender que, como lo decía Ana María ahorita, es una mujer que tomó la valentía, tomó la decisión de ir a denunciar. Eso no es fácil. Ir a decir, me acaban de pegar, me están humillando, vengo herida, sí, poniendo por encima a veces el amor propio de uno sobre el de los hijos. Por ejemplo, muchas mujeres no lo hacen por los hijos, porque entonces el papá de los hijos, ¿qué va a pasar? Una mujer saca la berraquera para ir a denunciar y vienen y le dicen este tipo de expresiones, pero, insisto, es una realidad que existe, eso le obliga al Estado a seguir trabajando en fortalecer la atención y la ruta, pero no podemos desestimular así la denuncia. Hay que ponerlo, ¿sí? Hay que hacerlo definitivamente. Ahora dijiste 7 años después, yo todavía tengo mi rayón, ¿cierto? Y todavía se Por me supuesto. curaron las heridas, pero me quedan las secuelas. ¿Cómo es ese proceso de sanación? O sea, ¿cuáles son esas estrategias, esas motivaciones, esa forma? Ya vimos cómo entraste, cómo te atreviste a salir y cómo te has buscado sanar para que a futuro tengas unas relaciones placenteras, tranquilas, normales, o sea, que uno no le quede la aversión y el miedo. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso de sanación? Pues mira, tengo que anotar que hay dos cosas. Una, y es que, digamos que mi caso es un poquito atípico, porque yo decidí no quedarme el por qué me pasó a mí, sino el para qué, ¿sí? Y entonces yo ahí fundé Concejal, ¿sí? Yo hablé con mi familia, con mi padre, mi madre, mi familia, y les dije, yo quiero empezar a trabajar con mujeres víctimas de violencia basada en género con ocasión de esto que me ha pasado. Yo siento que este es un para qué. Yo siento que la vida me puso este episodio tan fuerte en mi vida, pero para que yo entendiera muchas cosas y acabar muchos paradigmas. Yo era una de las que decía, si una mujer permanece en una relación violenta es porque le gusta. Si ella le pegaron y sigue es porque le gusta, bien hecho. Dios, yo estuve 3 veces y no me gustaba. Sí, pero tuve que vivirlo para entender que no es porque me gustara. Tuve que pasarlo para entender que era que tenía el autoestima muy bajita y yo no me había dado cuenta. Entonces estaba permitiendo que esta otra persona me agrediera. Entonces yo decido hablar con mi familia, decirles que quiero empezar a trabajar con mujeres violentadas, porque además sentí que la ruta no tenía nada para mí. Yo sentí que la ruta es igual para todo el mundo y no todos somos iguales, ¿sí? No todos somos iguales. Yo también quiero que tiene que tener un enfoque diferencial. Te dije, quiero trabajar con mujeres como yo, mujeres que bajo el paradigma equivocado de la sociedad no les pasa. La gente cree que las mujeres con formación académica, con una situación económica definida, no les pasa. La violencia de género no tiene distingo alguno. Le puede pasar a la mujer que no ha hecho primero de primaria, como a la mujer con doctorado y postdoctorado. Le puede pasar a la mujer de estrato 0 como a la mujer de estrato 6. O sea, la violencia de género no tiene ningún distingo. Entonces, ahí es donde yo digo, donde yo dije, yo quiero empezar a trabajar con mujeres. Quiero empezar a trabajar y mi familia se unió a mí y a una fundación. Mi hija, mi papá, mi hermana, mi hija, mi primo, su esposa y somos los cofundadores de Concejal y empezamos a trabajar. Entonces, mi proceso para salir y poder ir poco a poco, mujeres, porque mi proceso es atípico porque yo trabajo con otras mujeres y cada vez que yo las escucho, cada vez que veo una mujer que logra cursar el seminario gratuito de mi fundación y me cuenta cómo le ha impactado positivamente este seminario a ella, para mí eso es un parte
de ir sanando esas heridas que tengo en el alma todavía, por supuesto que las tengo, pero eso es parte de mi proceso. Para Pero cerrar, hay danos el dato de otra la cosa que también tengo que ser muy fundación. sincera, yo todavía no logro tener relaciones sanas. Ok. Mi fundación es así. Danos el dato de tu fundación, porfa. Sí. Ahí lo apunté en el Ok. chat, se llama Consejana. Ajá. La pueden buscar en redes sociales como Fundación Consejana. Ok. Y también les decía que otro que tengo que ser muy sincera, y yo no vengo aquí para hablar de belleza, yo todavía no logro tener relaciones absolutamente sanas, porque me fui al otro extremo. Ya, la primera bandera roja y chao, chao. Sí, Apenas ahora, después de 7 años, estoy logrando un poquito, lograr un equilibrio de entender que hay también banderas rosaditas. Hay un extremo donde Yo estoy perdiendo la la señal primera no de pasaba Sí, María nada, era chiquita. Fernanda. la Entonces doctora estoy en María proceso de buscar un Fernanda, perdón, equilibrio. doctora, se está escuchando un poquito pixelada. Retomemos desde las banderas rosaditas. Sí, se fue. Sí. Eh, Ah, ya. Sí, les decía que yo, No, yo, apaga la cámara un momentico a ver si no es por eso. Que a veces, también puede ser la batería que está así que me descarga. Dame un segundo, yo creo. por favor. mientras la doctora yo arregla este quisiera, problema técnico, ok, que abordáramos dos temas. Entonces, Ana Cristina, desde cómo logramos salir de ese, técnicas de esas psicológicas, Sí. ¿cierto? Y se prepara Ángela María cómo aprovechar la ruta, cómo desde lo jurídico la ruta. Entonces, Ana, Allí mejor. ampliar lo que nos dijo la doctora María Fernanda sobre el tema de cómo sanar y con la ayuda psicológica. Doctora María Sí. Fernanda, vamos a ir avanzando, puedes quedarte, vamos a avanzar porque tu señal está demasiado bajita. Vale, Vale, ok. Ana. Sí, Rosita, yo quería hacer énfasis precisamente en lo que le estaba diciendo la doctora Penilla. ¿Cuáles son esas estrategias prácticas que nos ayudan a reconocer rápidamente esas banderas rojas, a ver si salimos a tiempo? Porque prácticamente es lo que yo estaba diciendo. Y lo primero que tenemos que hacer es no justificar ningún tipo de abuso. O sea, lo normalizamos y lo justificamos desde el primer momento. Obviamente, el abuso es algo que si se permite, se repite y se va aumentando cada día más. Entonces, no permitirlo es muy importante. Hacerle ver a la persona que obviamente está teniendo un comportamiento abusivo y es algo que no podemos tolerar. Pero eso es desde la primera, desde la rosadita que ella dice, es que siempre va a haber esa señal de alerta temprana. Nunca nadie llega pegando, nunca nadie llega insultando y generalmente las personas abusadoras llegan de una manera muy sutil y son muy queridos al principio y después poco a poco van sacando esa verdadera personalidad Y abusiva que el tema tienen. de la autoestima. Ya voy para allá. Ok. Pero hay algo muy importante a todas las personas que nos están viendo. No pretendamos cambiar estas personas. Es que él por mí va a cambiar. Es que yo estoy más que segura que es simplemente es una cuestión de tiempo. Es que está tan enamorado de mí que yo sé que yo lo voy a transformar. Porque como las mujeres tenemos esa situación de como que queremos estar rehabilitando, como se dice en nuestro argot popular, gamines, entonces muchas veces pensamos que realmente vamos a cambiar esa persona. Nadie cambia a nadie. Lo decía la doctora Penilla ahora, es importantísimo la terapia psicológica tanto de la persona abusada como del abusador, porque los dos están necesitando ayuda. Y ella decía algo básico y que lo entendió en terapia, que es que las personas que se dejan abusar obviamente tienen una baja autoestima, porque la persona que tiene una baja autoestima tiene un bajo valor, un bajo concepto de sí mismo y tiene un bajo nivel de merecimiento. Y eso hace que muchas veces el poco amor que pueda recibir esa persona dentro de una relación sea suficiente. Ah, no, no importa, pero es que quién me va a amar como ella me ama o como él me ama, es que no voy a encontrar una persona tan especial, no voy a encontrar otra persona que se fije en mí, porque a veces no nos creemos suficiente, nos creemos poca cosa, nos creemos incluso feas, no merecedoras de amor cuando tenemos esos problemas de autoestima y eso, problema de autoestima, también nos genera un problema de dependencia emocional. Empezamos a depender emocionalmente de la otra persona, o sea, no nos consideramos ya podernos quedar solas,
porque realmente nos hace mucha falta esa otra persona. Las voy a presionar ya por factor tiempo. Muy corto las rutas para la sanación, para que no nos quedemos en el diagnóstico. Y ahora más tardecito vamos a hablar después de la ruta jurídica con Carmen Andrea sobre un proceso de sanación. Entonces, ¿para sanar qué? Bueno, para sanar lo primero que tenemos que hacer es perdonar y perdonarnos. ¿Por qué? Porque ya estamos ahí, ya aguantamos el abuso, ya estuvimos con la bandera roja, pero finalmente también la culpa nos hace sentir muy mal, porque es que no perdonarnos significa quedarnos en el dolor. Entonces hay que soltar ese dolor, pero hay que ir a sanar a través del perdón. Hay que perdonar a esa persona y perdonarnos a nosotros mismos por haber permitido ese abuso y haber estado ahí. También es muy importante la terapia. Yo siempre voy a insistir, no podemos salir de esto sola. Y la terapia psicológica, sobre todo de orientación cognitivo-comportamental, que nos ayude a reevaluar nuestras cogniciones, nuestra manera de ver la vida, nos ayuda a hacer cambios conductuales, comportamentales, que empecemos a entender que nosotros también quizás venimos de un ciclo de violencia, que muchas veces no es porque nos guste, es que sencillamente también entendimos que el amor es abuso, porque quizá mi papá abusaba a mi mamá, quizá la golpeaba y empezamos a relacionar el amor con los golpes. Y ese círculo en el que muchas veces caemos, el ciclo de violencia, es sencillamente porque naturalizamos la violencia porque la vivimos. Vivimos en un país violento, en un país donde acostumbramos a realmente solucionar los conflictos desde la violencia. Si no salgamos en el carro y miremos si alguien se nos atraviesa, cómo reacciona. Y lo mismo sucede desde los hogares. Reaccionamos violentamente ante cualquier situación, pero eso es que nos también aprendimos patrones familiares que vienen desde nuestra niñez. Entonces tenemos que reconocer esos patrones familiares para poderlos cambiar, para poder trabajar. Todo lo que en la vida se aprende se puede desaprender y podemos reaprender nuevas formas de afrontamiento ante los conflictos. Otro tema que abordó la doctora Penilla fue la dificultad para acceder a la red. Ella nos invitó todo el tiempo a denunciar desde las banderas bueno, más rosaditas. Entonces, Ángela, corto, preciso y conciso, cómo avanzar en esa ruta, en qué momento llegar a la ruta, o sea, cuando yo no espero a que haya un cuasi ahorcamiento, cuándo acceder a la ruta y cómo abordarla para que la ruta me pare bolas. Digamos que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la doctora María Fernanda. Yo también cuando empecé a explorar su página web, porque me tomé el trabajo de mirarla, que ella tiene tratamientos holísticos, o sea, que es de manera integral. ¿Por qué nombro esto? Porque la ley que ahorita yo les nombraba, desde el 2008, ¿cierto? Supuestamente con ella está la prevención, ahí está el tema de las instituciones, ahorita está pues, le están haciendo mucha publicidad el tema de la policía púrpura, o sea, los mecanismos están. Ella llegó, podríamos decir, a hacer su denuncia VIP, llegó recomendada, es abogada, o sea, aquí no se trata ni siquiera de decir en qué momento desde el día uno, desde que me empujó. Es más, yo tengo como un sinsabor frente a eso, porque yo tuve el caso de una niña, ¿cierto? Que una vecina la ahorcó y la levantó como 1 metro del piso y le dejó pues como el rosadito aquí, el moradito. Y fueron a la EPS, de ahí la dirigieron pues a medicina legal. Cuando al tiempo cierran el caso porque se le habían borrado se le habían borrado, pero la niña quedó con una lesión, que es que ella se sigue haciendo sus necesidades fisiológicas dentro de un armario. Entonces, si eso pasa, un tratamiento, eso es con una niña, frente a una agresión de un adulto. Entonces, yo pienso que aquí, como dice la doctora María Fernanda, denunciemos sin importar el resultado. Y la baraja es amplia. Desde la EPS, cuando te atienden, ir directamente a medicina legal, ir a la fiscalía, ir a la defensoría del pueblo. O sea, tenemos demasiadas, digamos, formas de buscar la atención, pero hoy podemos decir que no hemos avanzado mucho, porque sabemos que es malo, sabemos cuáles son las banderas, sabemos cuáles son nuestros derechos, tenemos quien los proteja, pero el resultado sigue siendo deficiente.
pero ahí la frase que me quedó de la doctora Penilla es clave. Si nosotros denunciamos y no hay subregistro, vamos a mejorar vamos a mejorar la actitud, la actividad de la justicia, a presionar. Aquí hay una pregunta interesantísima. Si uno puede denunciar violencia psicológica, porque lo evidente es que yo llego a medicina legal, pero la pregunta me parece súper interesante. Ángela, ¿se puede denunciar este tema de violencia psicológica? Claro, incluso, perdón un momentico que aquí está Valeria Tristán pidiéndome ingreso. Ok. Claro, lo que pasa es que como abogado, ¿en qué momento, digamos, uno le da como desesperanza? Es en el tema probatorio. O sea, sabemos que aquello que no podemos probar y ese tipo de violencia incluso es la más difícil. Y aquí en nuestro país la carga de la prueba está sobre quien denuncia. La doctora, pues, Penilla puede abordar ese pedacito y para mí es terrible, porque incluso si yo no tengo, digamos, la parte financiera para ubicar un perito que dé fe que he sido violentada psicológicamente, o por ejemplo en temas de familia, hay algo que sucede mucho y es la simulación. A veces hay divorcios en los que dicen que no había nada porque él la presionó, ella firma para que no le vaya a hacer nada y él coge y se queda con todo. Y después cuando pasa tiempo, menos mal se ha ampliado ese plazo para que la víctima cuando ya esté un poco sana pueda pues tratar de reclamar esos bienes que en su momento tuvo que perder por miedo. Entonces, en ese sentido, de poderse denunciar todo tipo de violencia se puede. Aquí estamos también frente a un tema, un desafío que es el tema probatorio. O sea, para mí eso es extremadamente complejo porque la violencia psicológica es tan sutil, pero tan agresiva. A mí, por ejemplo, algo que me decía una clienta era que él le decía que olía feo, que ella todo el tiempo olía feo, oleja sudor, oleja grasa, no sé qué, y ella dice que se olía las manos, no sé qué, y son secuelas, como decía la doctora María Fernanda, que no se borran fácilmente, porque es que te han atravesado, yo digo, el alma, y va a pasar mucho tiempo para que la persona diga, no, eso no era real, porque lo peor es que le creemos a quien nos está maltratando. Yo no sé qué poder tan María fuerte. Fernanda quisiera complementar algo con respecto desde la experiencia, desde su fundación con casos de violencia psicológica y desde su visión también jurídica. Sí, sí, gracias. Lo decía ahorita en el chat y es que siempre las condenas están relacionadas con el dictamen de medicina legal. Es medicina legal el que te dice cuántos días de incapacidad te da las lesiones de la violencia intrafamiliar para saber cuántos años de condena tiene o de las lesiones personales si no hay vínculo familiar. Igualmente, medicina legal hace la valoración psicológica y es quien te hace el dictamen de si hay afectación psicológica no con ocasión de esa violencia que no es física. No es fácil de demostrar, por supuesto, pero pues ahí están los expertos, están los psicólogos, están los psiquiatras, etcétera, que en medicina legal hacen las evaluaciones, tienen formas de hacer los tests y demás para poder decir si hay secuelas por violencia psicológica. Es la más dura, sí, la más difícil de probar también, pero no es improbable, es muy probable, se puede probar. Ok, tenemos una invitada muy especial a quien le agradecemos que nos acompañe hoy y es Valeria Valencia Tristán. Ella es la hija de Luzmeric Tristán, una mujer admirable que queríamos, respetábamos mucho y que todos sabemos fue víctima del feminicidio. Y con ella queremos abordar el tema de la sanación, o sea, cómo ha impactado, cómo ha logrado superar el tema, sanar, cómo ha encontrado ese camino. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y empecemos por ahí. Si podríamos contarnos cómo desde la familia manejar este tema y encontrar una vía de sanación. Bueno, ¿cómo están? Eh, Primero saludo a todas.
pero el perrito está desesperado, entonces me tocó cargarlo. Eh, Tranquila que al principio todos dijimos que se aceptaban perros, ladridos, Buenísimo. sonidos. No te Está preocupes, desesperado. tranquila. Bueno, la verdad, lograr sanar y eso yo creo que, yo creo que ni siquiera todavía ha pasado. Es cierto que aún ha pasado muy poco tiempo y es un proceso muy largo en el que estamos, pero siento que cada día se va mejorando un poquito la situación. Eh, Siento que eso no deja de doler nunca, pero uno aprende a vivir con ese dolor. ¿Sabes? Como que siento que cuando uno normalmente se le va a una persona ya es difícil de por sí y pues que se vaya de la manera en que se fue, pues muchísimo más. Como hija que ha sufrido ese dolor y que vio ese proceso de su mamá y como mujer, ¿cómo crees que podríamos, qué deberíamos aprender de esta experiencia? Es que siento que es muy difícil generalizar porque los casos todos son muy diferentes, ¿sabes? Creo que en muchos de los casos de feminicidio hay muchas cosas económicas involucradas, el, ah, esa dependencia económica que tienen las mujeres pues, hacia un hombre, entonces ahí empieza el miedo de dejarlo salir. En el caso de mi mamá era de que sentía tanto amor que era para ella casi que imposible dejarlo. Entonces, siento que todas las experiencias son muy diferentes, pero es empezar a ver esos llamados, esas alertas que son el cómo se viste una persona, entonces cambiar eso, la forma que empieza a cambiar la forma de pensar, de actuar y todo pues por lo que la pareja le dice. ¿Tú desde afuera veías banderas rojas en la relación de tu mamá y eso qué te enseñó y cómo fue la participación, si quieres hablarnos de eso? No se veía como una relación perfecta, porque ninguna relación es perfecta, pero claramente no se mostraban esas banderas rojas que uno dice, bueno, que son las más obvias, por decirlo así. Uno a veces tapa acciones o tapa cosas o comportamientos porque incluso se normalizan. Y, y entonces siento que ahí también es ahí también está el error. Sabemos que hay una carrera próxima, eso me imagino que te ha ayudado a superar, así como María Fernanda decidió trabajar en su fundación, ¿qué acciones has encontrado tú para empezar a sanar? Porque vimos la sanación de una persona que lo sufrió en carne propia, ahora veamos la sanación desde una persona que lo vive de otra manera. ¿Qué caminos? Y cuéntanos de ese proceso tuyo. A mí, yo me tengo que mantener ocupada todo el tiempo, como que esa es mi manera de despistar todo, de poder como convivir con el día a día, pero hacer estas funciones que ayudan a las personas, que en verdad si podemos hacer algo para evitar que a alguien más le suceda lo que le pasó a mi mamá y que alguien más viva lo que nosotros estamos viviendo, lo vamos a hacer. Y personalmente siento que es una causa que requiere mucho trabajo y si uno puede apoyar, así sea con un granito de arena, lo voy a hacer. Y esa causa tuya, cuéntanos y cómo la pueden aprovechar las mujeres que están. Háblanos de la carrera y del objetivo de la carrera, Luzmeri Tristán. La carrera va a ser un evento maravilloso, siento que es conmemorar el nombre de mi mamá y lo que hizo, pero también el de todas las otras víctimas de feminicidio y de las víctimas que están siendo, eh, que viven esta situación actualmente, ¿cierto? Son personas que de pronto no sienten que no tienen una voz o que les da miedo alzar la voz. Entonces, me parece como muy importante darle estos espacios. Vamos a tener espacios súper lindos durante la carrera e incluso vamos a tener un conversatorio con una persona muy especial que sé que les va a encantar, como todo lo que vamos a hacer, la dinámica con ella. Entonces, nada, la verdad muy emocionada por lo que vamos a hacer.
En todas nuestras redes van a encontrar la información de la carrera. Es el 7 de abril y en verdad es como correr con un propósito. Yo corro por mi mamá que ya no puede correr hoy, o tú puedes correr por tu hermana, por tu mamá, por tu tía, por tu abuela, por tu vecina, por tu hija, por la persona que tú quieras o por ti misma. Entonces, nada, esa es como la invitación al evento que estamos haciendo y que en verdad va a ser muy especial. Vamos a salir todos a correr por tu mamá, por las mujeres que ya han sido víctimas de la violencia y por todas las que no han caído para darles herramientas para que no caigan en ellas. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos inscribimos? ¿Cómo es ese proceso? Los links los van a poder encontrar en nuestras redes, incluso se los puedo poner por acá en el chat de una vez para que lo tengan. Y las inscripciones ya están abiertas, quedan como 2 semanas de inscripciones, entonces la gracia es que se pueden inscribir. Van a poder encontrar 5 y 10 kilómetros, pues 5 y 9 kilómetros, donde va a estar toda la información, ponen sus datos y después de eso se meten al link de PayU para completar el pago para la carrera. Es una carrera sin ánimo de lucro, entonces estos fondos van destinados a una fundación también súper linda. Entonces, esa es la invitación a participar. Hay personas que incluso quieren ir, de pronto ni siquiera correr, pero pueden ir a hacer su donación para la causa. Creo que esta es la definición de granitos de arena se puede hacer algo, ¿cierto? Como que para, para muchas personas pueden ayudar con 10.000 pesos, otras con 50.000 pesos, otras con 100.000, otras con 1 o 10 millones, lo que pueda en verdad la persona ayudar, o la empresa o lo que sea, se hace así. Incluso la invitación a las empresas también a esta donación a participar en la carrera y se les da como un certificado de donación. Entonces, buenísimo. Pues Valeria, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y sobre todo por canalizar el dolor de la partida de tu mamá a través de ayudarnos socialmente a combatir un flagelo tan complejo. Tenemos otra invitada que nos va a ayudar también a comprender el proceso de sanación y a afrontar la sanación de una manera diferente y es nuestra amiga Carmen Andrea Rengifo. Carmen Andrea, yo la vi ya conectada. Eh, a ver, Carmen Andrea. Ya, por acá Aquí abajito. está. Ah, perfecto, ya tiene el micrófono. Carmen Andrea es comunicadora social, también la conocemos de hace mucho tiempo. Hizo un máster en creación literaria y en literatura creativa, pero ha trabajado el tema de lectura que cura y escritura para sanar. Entonces, bienvenida Carmen Andrea y cuéntanos en qué consiste y cómo podemos sanar procesos de violencia de género a través de la lectura y de la escritura. Hola Rosita, un saludo. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, muy Sí. bien, muy bien. Bueno, a Valeria quiero darle un mensaje. Primero, mi solidaridad, agradecimiento por esta causa. Y recordaba ahora, mientras ella estaba hablando, a Joan Didion, escritora y periodista de Estados Unidos, que escribió El año del pensamiento mágico, y ahí habla del duelo. Y dice que cuando se nos va una persona tan cercana o una persona cercana, el cuerpo y la mente y el espíritu entran como en una enfermedad a los que nos quedamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfrenta una enfermedad? Pues justamente le damos medicina o medicamento, la dejamos reposar a veces en el cuerpo. Yo creo que es todo un proceso y pues sin duda esta etapa, primero la evasión, luego la aceptación, luego el perdón, pues hace parte justamente de los duelos, ¿no? De las pérdidas. Yo a través de la escritura y a través de la literatura he aprendido a sanar y a sanar muchísimos procesos que todavía están pendientes, pero que he empezado ese camino. Yo soy hija de una madre violentada, mi mamá tuvo que huir del lado de mi papá conmigo y 2 hermanos, huir, escaparse estando muy joven. Tengo una hermana menor que yo no sabía, yo estaba en Venezuela trabajando y fue violentada, su pareja la golpeaba, yo no me enteré, nunca lo supe. Y mi hermana mayor sufrió por parte de su pareja, de su ex esposo, está en trámite de divorcio, violencia psicológica y emocional. Así es que creo que las he vivido todas alrededor. Yo por fortuna no he tenido ningún tipo de violencia doméstica o violencia en casa.
he sufrido otras, pero en el ejercicio del periodismo, que también te dejan una huella y te marcan. Y sin duda es a través de esa violencia, que es más violencia política, violencia social, cuando viví en Venezuela como corresponsal, que me marcó tanto que me diagnosticaron un síndrome de estrés postraumático. Entonces yo quedo como reseca, muy golpeada, en todo el sentido me la pasaba llorando, no sabía cómo superar esta situación y empiezo a escribir. Y este proceso de escritura que me lleva a radicarme en España, a hacer un máster, luego el segundo máster, porque no quería seguir como en la vida más allá de morirme, y me arrastraba un poco, si se quiere, a ir a la universidad para estudiar. Yo dejé el periodismo un lado por un tiempo. Digamos, también estoy como en un divorcio del periodismo porque me marcó y me dejó muchas huellas, y ahora hablaba Ana y hablaba María Fernanda y todos hemos hablado de la violencia del país, de toda esta carga que tú crees que naturalizamos, entonces ir a cubrir y hacer ver todas estas situaciones, encontrarte el conductor del carro que te quiere al carro. Ayer veía una situación, una discusión de un par de vecinos porque alguien estacionó mal, un señor trató mal a una mujer, le dijo, por eso es que están matando mujeres. La señora se va y trae al esposo, a un familiar, y casi se ocasiona una situación ahí en la calle, se ocasiona una discusión. Y yo decía, tenemos tanta rabia, tanta furia y tanta violencia por dentro que se pueden matar en un momento. Y entonces ahí viene la parte, digamos, en la que yo he estado elaborando mis procesos y con la que también he estado replicando, y es, sí, el perdón es importante, pero para perdonar al otro tenemos que perdonarnos nosotros, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Porque hemos permitido, porque hemos abusado y abusamos de nuestro cuerpo y abusamos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra familia en algún momento. Abusamos cuando dejamos entrar a un tipo o a una persona que nos dice que no le ponemos límites, entonces ahí abusamos de nosotras. Pero para eso hay que hacer una construcción social y cambios estructurales en temas culturales y educativos que nos van a llevar décadas, pero que se pueden empezar o que se van tramitando con ayudas cotidianas. Entonces, yo encontré a través de la escritura un proceso de sanación y de catarsis y de la lectura, y replico esto. Entonces realizo desde el año pasado con amigas terapeutas, psicólogas o terapias holísticas, taller que se llama Escritura para Sanar o escritura de las emociones. Y básicamente en qué consiste, y esto lo puede hacer cualquier persona en la casa, nosotros lo que hacemos es despertarles o sembrarles la semilla, decirle, mire, aquí hay muchos recursos y usted puede hacerlo escribiendo sus emociones, lo que está sintiendo en ese momento. Yo escuchaba ahora lo de la red de apoyo y sí, todo, imagínense, yo tuve una hermana menor que era violentada por su novio y yo no lo sabía y no lo sabíamos en casa, porque a veces incluso decirlo nos da vergüenza, ¿no? Nos da rabia, qué van a decir, o decimos, no, esto va a pasar. Entonces, en el punto de la red de apoyo, incluso la invitación es que nosotros mismos estemos alerta a lo que no nos dicen los otros o las otras, pero que nosotros podemos ver y entender. Entonces, estar observando. Un llamado sobre todo para los hombres, si tenemos hermanos, si tenemos tíos, si tenemos sobrinos que están de alguna manera cometiendo o haciendo acciones que sean violentas, mínimas, porque se viste así, o porque no es que esta novia, a veces pasa, yo tengo un solo hermano en casa porque el mayor falleció, y a veces cuando él se refiere de pronto de forma desobligante a las mujeres y sale que mi mamá puede defenderlo, yo entro y digo, ya va, o sea, ¿por qué? Y cuando me refiero a son comentarios, ¿por qué se viste así? Porque a veces mi mamá le dice a mi hermana, porque, mire, esconda la barriga. Yo le digo, mami, ¿usted le dice eso a Jaime? Jaime es mi hermano. No, ¿cierto? Y eso son formas de abusos y de permitirlos. Pero bueno, es como estar alerta de todo el entorno y de todo alrededor para ayudar de pronto a esa persona que no está diciéndolo, pero lo está gritando en silencio, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y lo otro es el tema, ya voy con lo de la escritura y la literatura, porque a partir de ahí puedes escribirlo, o sea, escribirlo en el celular, conectar con tus emociones. ¿Qué hay detrás de la rabia? Normalmente detrás de la rabia hay miedo, y detrás de ese miedo puede haber tristeza, porque puede haber un abandono, una herida mayor. Casi todas nuestras heridas se inician en nuestra infancia, ¿no? Las heridas de la infancia que además nos marcan de una forma impresionante. Y lo otro es también pensar nosotros toda la carga que traemos de nuestro pasado, nuestros ancestros, de nuestra familia, la otra persona también la trae. Entonces, cuando nos juntamos con una pareja
nos juntamos con nuestras cargas, nuestros miedos, nuestras frustraciones y esa otra persona también. Entonces, la invitación es conectarse a través de las emociones, es decir, ¿por qué estoy sintiendo rabia? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué tuve esta discusión o me peleé con el del carro en el semáforo? Entonces, ¿qué me pasa? ¿Qué hay detrás de esa situación? Realmente siempre ir como hacia atrás porque cada emoción te refleja una situación quizás pendiente, no resuelta. Y yo he encontrado, y además lo hemos visto en los talleres, que gente que de pronto no podía hablar con sus hijos, le escribe una carta a sus hijos. O incluso si no se la entregas, escríbele una carta a tu padre del pasado. Yo he hablado, mi padre falleció hace muchos años, yo nunca viví con él y yo hice todo este proceso de reconciliación y reconexión con mi padre, decirle, te odio y tengo rabia porque maltrataste a mi mamá, le pegabas a mi hermana y a mí, y porque tuvimos que huir y porque no tuve un padre, no escuché tu voz, no sé cómo eras. Y en todo este proceso, pero han pasado, yo tengo 44 años, han pasado muchos años para tener que entender y aceptar eso. Entonces el perdón no es un perdón inmediato, no se consigue de un día para otro. A veces siento que lo he superado y luego digo, pucha, pienso en el dolor de mi mamá y todo eso. Pero a través de la escritura, porque yo le he escrito cartas, no las va a leer nunca, pero yo le escribo y se las leo, a veces las quemo, las rompo, hay una transmutación ahí en el ejercicio de quemar. Entonces, siempre conectando como con las emociones, reconociendo y escribiendo. Y puedes escribir lo que quieras y como quieras. Si quieres hacer un cuento, si quieres hacer una historia, todo el tiempo nos estamos narrando historias. ¿Cómo te fue? No, me peleé con el del carro porque se atravesó y yo fui y le pegué durísimo al vidrio y el señor se bajó. Escribe eso, escribe esa situación, esa emoción. Yo he encontrado, Rosita y Ángela y Ana, en el proceso de escritura, muchísima sanación y también siento, como decía María Fernanda, que después de hacer periodismo casi 20 años, este es como un llamado para hacer servicio también y para decirle a la gente, hey, tenemos herramientas y ahí puedes usar todo, meditar, hacer conciencia en la respiración, escribir, quedarte solo en la contemplación, pedir ayuda y también nosotros, lo reitero, como ciudadanas, estar alerta. Si algún amigo, algún compañero está teniendo un comentario machista que violente a una mujer, hey, eso no está bien. Y decírselo de hacerlo caer en cuenta. Le dirías eso a tu hija, le dirías eso a tu esposa, le dirías eso a tu madre. Entonces creo que esa es la tarea y en eso estamos. Creo que Excelente. hay muchas gracias, Carmen, por compartir tu experiencia. Creo que lo más lindo de lo que ha sucedido hoy es que íbamos a hablar mucho de las banderas rojas y de cómo detectarlas. Y creo que lo más valioso es que nos enfocamos en cómo salir y sobre todo en cómo sanar, ¿ya? En un proceso bien completo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, escríbala en el chat y una reflexión final de Ana Cristina y de Ángela María para ya ir al cierre, porque ya nos pasamos bastante de tiempo. Entonces, no sé cuál de las dos quiere empezar, Ángela. Ángela María, tu intervención de cierre. Bueno, mi intervención de cierre no la voy a hacer como abogada ni como periodista, sino como Ángela la mujer. Eh, Ustedes, tanto Carmen como la doctora María Fernanda, Ana Cristina, incluso Rosita, nosotras a estas alturas del partido, que ya estamos más allá del bien y del mal, yo por ejemplo, quiero decir algo. Cuando Ana Cristina cumplió 40 años, a mí todavía me faltaba, y yo vi la forma como ella llegó a los 40 como tan empoderada que yo dije, tan chévere, o sea, no me dio ni miedo, hasta celebré mis 40 por todo lo alto, o sea, los que no sabían que yo tenía esa edad se dieron cuenta. Entonces, yo tomé la decisión, así como Carmen decía, como esa función social que tenemos nosotras, ese llamado desde la doctora María Fernanda, ayudar desde la Fundación Carmen a través de esas letras para sanar esa literatura, esa escritura, Ana Cristina desde su punto de vista psicológico, la misma Rosita, que ella siempre se adhiere a este tipo de causas a través del periódico. Yo me hice también una reflexión cuando yo no era abogada. A veces las mujeres también tenemos jurídicamente unos mitos en la cabeza y unas mentiras, como por ejemplo, es que si usted se divorcia, él la puede dejar en la calle. Es que si usted hace eso, le puede quitar los hijos. Yo conocí una señora que
no se separaba porque ella todo el tiempo tenía miedo de que le iban a quitar los hijos. Y yo le dije, eso es tan poco probable. O sea, que yo tomé la decisión de decir, un auto para los abogados no necesita gasolina porque es una simple carta. Una mora no es una fruta. Un tenedor no es para comer. Entonces yo quise hacer esa traducción jurídica y si ustedes ven las columnas que estoy haciendo en el Diario Occidente los miércoles, es con el lenguaje, si quieren decir sencillo, vasto, como quieran, pero yo creo que la función que yo hoy quiero dejar y que me quiero comprometer con las mujeres en especial es a educarlas y que entiendan lo que nos regula para que no se vuelvan a dejar bajo ninguna circunstancia y que apenas vean la bandera rosadita, fucsia, de color más leve, borran. Porque en términos generales, como decía ahorita Ana Cristina, los gamines no se arreglan, no rehabilitemos gamines, para eso hay bastantes opciones. Ana Cristina, Así tu es. reflexión de cierre. Bueno, yo quiero terminar diciendo que lo más importante como mujeres es aprender a querernos a nosotras mismas, conocer nuestro valor y muy importante ese nivel de merecimiento que todos los días pueda subir un poco más, que no nos sintamos menos, que no sintamos que necesitamos depender de alguien absolutamente porque no podemos solas con la vida. Hay algo que a mí me marcó mucho mi educación y era que mi mamá me enseñó la ley de el aguante. Mi hija, usted sostiene el hogar, usted es la que sostiene la relación, aguántese todo, no importa qué clase de abusos, incluso las infidelidades, hágase la que no vio, porque los hombres son de uno de la puerta de la casa para adentro, de la puerta para afuera son de las otras mujeres. Estas cosas no las podemos seguir, digamos, repitiendo de generación en generación, no se las podemos seguir enseñando a nuestras hijas. Nosotros educamos hombres también como mujeres. ¿Cómo los estamos educando? Porque muchas veces vemos que las mamás son las más machistas. Mi hijo, no sea pendejo, tenga varias. ¿Cómo se va a dedicar a una sola novia? No, no, no se encarte, vea esto y lo otro. Y empezamos a promover esas conductas machistas de las cuales tanto criticamos. Entonces, aprendamos a querernos, pero también aprendamos a educar a los hijos que tenemos bajo nuestra autoridad y nuestra custodia. Pues muchísimas gracias a Ángela y Ana Cristina por haber propuesto esto. Eso fue idea de ellas. Yo les dije ese día, ¿una qué? ¿Una red flag? ¿Eso qué es? Yo no tenía ni idea. Y hoy me gustó mucho lo de las banderas rosadas. O sea, yo también soy extremista, yo veo banderas rojas donde todavía está muy rosadito. Pero creo que la experiencia de compartir, de conversar, de poner en la agenda, les agradezco mucho que nos hayan invitado al diario a generar este espacio y a partir de este contenido vamos a tener sin duda una gran estrategia de difusión para que todos sigamos haciendo más conciencia de que lo que vemos es el feminicidio, como nos decía la doctora Penilla, pero antes hay muchas cosas que como sociedad no estamos afrontando y que ahora estamos hablando desde el punto de vista de la violencia de género hacia las mujeres, pero también hay hacia el otro género o los otros géneros que ahora son más. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber aceptado esta invitación del Diario Occidente y de mis amigas Ángela, Andrea, Ana Cristina, de María Fernanda, que no la conozco en persona, pero desde de lejos he seguido siempre su trayectoria en lo público y después en toda esta cruzada. Entonces, hasta una próxima ocasión y que ojalá no sea la primera vez que no sea la última vez que nos reunamos y que hablemos de estos temas femeninos y de empoderamiento tan importantes para nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos. Chao. Chao.